tardes, mi nombre es Ramón Gama Becerra y estoy haciendo el doctorado en Ciencias de la Educación Especial e Inclusión. Y en cumplimiento precisamente una de esas tareas es que presento el siguiente video. En él se nos plantea un ejercicio hipotético que dice más o menos así. Imagínese que es miembro de la Cámara de Diputados y Senadores de su país y le han dado la tarea de reflexionar sobre el papel de los sistemas y estructuras en la educación inclusiva. Para ello deberá tomar acciones en responder a las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Qué propuestas implementaría para que el rol docente del sistema educativo planifique sus clases desde el DUA o Diseño Universal para el Aprendizaje? Aquí pues creo que hay varios puntos que es necesario garantizar o cubrir para que el docente se sienta cómodo y no solo trabaje con el DUA desde su actitud o con todo el corazón, que es muy importante, pero es necesario también que cuente con la infraestructura, con la tecnología, con los medios necesarios para poder hacerlo. ¿Qué incluye esta infraestructura? Por decir algo, un entorno educativo flexible. Con esto me estoy refiriendo a mobiliario, por ejemplo, del que se denomina inteligente, es decir, mesabancos, escritorios, gavetas, que por ejemplo tengan rueditas y se puedan desplazar para poder dividir el salón en un momento dado en grupos o en trabajo individual. Eso requiere un salón amplio y repito, ¿no?, que esos muebles se puedan mover, porque si bien es importante fomentar el trabajo en equipo, también será necesario trabajar de forma individual y el salón se debe prestar para eso. Establecer metas de aprendizaje claras con los estudiantes. ¿Por qué? Porque a pesar de que pues se busque que cada alumno tenga opciones, tanto para que presente, sí, para que demuestre, para que dé evidencias de lo aprendido, y también que pueda ser evaluado hasta cierto punto de una manera que él elija, pues también es importante tener objetivos claros que evaluar, porque al final debe cuantificarse de alguna manera lo aprendido o no aprendido. Así que es bien importante que los alumnos, a pesar de que se trabaja desde el DUA, tengan objetivos claros de al final qué requisitos deben cubrir y qué es lo que deben haber aprendido. Determinar los tipos de contenido que mejor respaldan el aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, nuevamente volvemos al equipamiento que debe tener un aula para que se aplique el DUA. Es decir, debe haber desde libros de texto normales, comunes y corrientes, audiolibros, procesadores de audio a texto o de texto a audio, tecnología también de última generación para que se puedan resaltar colores o disminuir la intensidad de otros, que se pueda manipular la información. Todo ese tipo de acceso a la información es lo que garantizan que los contenidos que presenta el maestro se puedan presentar desde diferentes sentidos y en consecuencia que respalden el aprendizaje de los estudiantes. También considerar todos los tipos de evaluación. ¿Por qué? Porque si se toma en cuenta todas las capacidades de los alumnos, habrá quien funcione mejor si se le evalúa desde exponiendo o haciendo una escenificación o haciendo una maqueta o haciendo una presentación o presentándola simplemente de forma oral o presentándola de forma escrita. Todo eso se debe contemplar para que sea realmente una comunidad de aprendizaje en donde se está platicando el diseño universal. Acordar el propósito de los comentarios y las calificaciones. Se ha hablado mucho de lo que es la evaluación formativa, y esto también es bien importante que le quede claro a los estudiantes, que más que para una calificación o numeración punitiva, se trata de retroalimentarse y también saber hasta qué punto se ha logrado el objetivo de aprendizaje en el alumno y hasta qué punto hay que ahondar más. Así que es importante, si bien ya lo dije anteriormente, que se tome en cuenta las características de cada alumno para poder evaluarlo, también es bien importante que tenga claro que se le va a evaluar. Sí, de una manera en que él se sienta mucho más preparado, pero definitivamente debe haber objetivos de evaluación, debe haber objetivos de aprendizaje. Considerar las herramientas de tecnología educativa de apoyo. Esto, insisto, ¿no?
implementar el DUA en una escuela no es nada más de buenos propósitos. Se requiere una inversión y no poca inversión. ¿Por qué? Porque se requiere tecnología nueva, hay muchos tipos, hay de diferentes formas, ahí cada maestro pues tendrá que decidir cuál es la mejor herramienta, pero sí es tecnología que puede ser cara. Cada escuela que implemente el DUA debe tener tecnología para poder convertir la información a diferentes vías, debe tener material, debe tener, insisto, aulas preparadas, debe tener capacitación y, ¿por qué no?, quizá hasta más personal. Así que todo eso se debe contemplar si se quiere hacer una realidad con el diseño universal para el aprendizaje y su implementación en las escuelas. Siguiente pregunta nos dice: ¿en qué utilizarías el presupuesto para la educación inclusiva y por qué? Creo que hablando por el magisterio, creo que no sería muy justo cargarlo con la responsabilidad de que él debe poner de su bolsillo y él debe implementar a como puede el DUA. Así que yo implementaría gran parte de ese presupuesto en poner en las escuelas todo lo que he mencionado en los puntos anteriores: ese mobiliario, esa tecnología, esa capacitación, y repito, eso es algo costoso. Y si se quiere implementar, por ejemplo, en una ciudad, pues ¿cuántas escuelas hay en una ciudad pequeña? Son varias. Así que hablamos de una inversión bastante grande. Ahí es donde invertiría, creo yo, la mayor cantidad del dinero. ¿Qué estrategias propondrías para eliminar las clases segregadas y reasignar personal a puestos escolares en aulas de diseño universal para el aprendizaje? Bueno, aquí la educación inclusiva no significa que los estudiantes con necesidades especiales no necesiten apoyo adicional. Más bien se trata de que ese apoyo adicional lo reciban en la misma aula regular en donde están todos los demás niños y no en una escuela segregada. Para esto creo yo que es importante contratar más personal. ¿Por qué menciono todo esto? Por ejemplo, en USAER pues se cuenta con un psicólogo para 5 escuelas, es decir, el psicólogo va cada día a una escuela diferente y igual atiende 8 niños, 10 niños, lo que hace que atienda un total de 50 niños de 5 escuelas diferentes a lo largo de la semana. Con la maestra de lenguaje y comunicación es exactamente lo mismo, hay una por USAER, por lo tanto cada maestro o maestra de lenguaje y comunicación pues, le corresponde 5 escuelas. Creo yo que si se pretende que no haya aulas segregadas, no haya clases segregadas, sino todo sea dentro del salón, creo que sí es necesario contratar más personal. Aunque sea, creo que sería bueno que en los USAER hubiera también un psicólogo por escuela y también una maestra o maestro de comunicación y lenguaje por escuela. ¿Por qué las aulas segregadas son costosas económica, social y emocionalmente? Bueno, algunas de las consecuencias que presentan estas aulas son falta de interacción social, menor preparación para la vida real, costos adicionales, dificultad para la generalización de las habilidades. Así que, pues obviamente sí hay algunas consecuencias de mantener las aulas segregadas. ¿Qué acciones llevaría a cabo para cambiarlo? Pues no quisiera ser repetitivo, insisto, no creo que hay que implementar la infraestructura necesaria para implementar el DUA en todas las escuelas del país. También se trata no nada más de importar metodologías que se están utilizando en países de primer mundo desarrollados, donde se asigna mucho mayor presupuesto a la educación, y de repente implementarlo en un país que no es de primer mundo, que no cuenta con la infraestructura ni con el presupuesto para ese tipo de actividades, porque entonces caemos en eso, ¿no? En cómo importar filosofías, tecnologías, metodologías para las que no estamos listos. Así que creo que para que sea una realidad y para que se pueda cambiar esa mentalidad que existe ahorita, habrá primero que contar con todo lo demás necesario, que es dinero, infraestructura, personal, capacitación, etc. ¿Cómo se podría acrecentar el liderazgo cultural y educacional para la educación inclusiva dentro de los procesos administrativos en el sistema educativo? Para fortalecer el liderazgo cultural y educativo inclusivo dentro de los procesos administrativos, es crucial crear políticas y procedimientos equitativos, fomentar una cultura inclusiva en la escuela,
capacitar a los docentes y directivos en temas de igualdad y diversidad y asegurar que los temas de inclusión sean abordados transversalmente en el currículo. Creo que yo de esto quisiera hacer énfasis a fomentar una cultura inclusiva en la escuela. Aquí sí es bien importante insistir al personal docente, a toda la comunidad educativa, a la sociedad en general, a las familias inclusive de los niños que requieren de educación especial, que tienen los mismos derechos para la participación, para el aprendizaje, que merecen una educación de calidad. Pero sí es bien importante estar insistiendo esto, crear, sí, una política inclusiva que sea una realidad y que el maestro se la crea, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, con esto termino mi participación. Espero que sea de ayuda para, bueno, las personas que vean este video. Les doy gracias por haberme visto y hasta la próxima.